Choque. El choque se realiza cuando dos cuerpos entran en contacto y puede darse dos situaciones. Choque perfectamente elástico, en el que dos cuerpos entran en contacto, pero cada uno se separa y sigue una dirección y una velocidad diferente. Choque perfectamente inelástico, los dos cuerpos entran en contacto, se fusionan uno con otro y solamente una masa ya sigue una dirección y una velocidad. Comencemos viendo choque perfectamente elástico. Decíamos que en esta los dos cuerpos se separan y siguen direcciones diferentes, direcciones y velocidades diferentes. Para poder calcular sus velocidades después del choque se utiliza esta fórmula. Como que son dos cuerpos, lo vamos a llamar cuerpo A y cuerpo B. Por eso, velocidad del cuerpo A después del choque, esta prima que está acá quiere decir después del choque. Si tiene esta prima ahí, quiere decir que es después del choque. Si no tiene, es antes del choque. Velocidad del cuerpo B después del choque, ¿cuál es su valor? Se puede calcular con esta fórmula que tenemos acá. Un primer problema en el que se plantea la solución utilizando las ecuaciones que vimos con anterioridad. Dos esferas de masas A, 2 kilogramos y B, 7 kilogramos. Y velocidades 5 metros por segundo y 3 metros por segundo. Se mueven en la misma dirección y sentido. Cuando el problema plantea que ambos se mueven en la misma dirección y sentido, entonces las velocidades de A y de B quedan con signos positivos. Pero en caso de que en un problema determinado plantee que se mueven en la misma dirección pero sentidos opuestos, en ese caso se pone para A velocidad positiva y para B velocidad negativa, pero solamente en caso de que el planteamiento diga velocidades con sentidos opuestos. En el punto A dice la cantidad de movimiento inicial de cada esfera. Para eso utilizamos la fórmula que ya conocemos. Cantidad de movimiento es igual a masa por aceleración. Y calculo en forma independiente para A y para B con los datos que ya tengo. Cantidad de movimiento inicial, dice. Eso quiere decir que es antes del choque. Masa de A, 2 kilogramos, velocidad de A, 5 kilogramos. 2 por 5, 10. Masa de B, 7 kilogramos, velocidad de B, 3 kilogramos. 7 por 3, 21. Kilogramos metros por segundo es la unidad de medida de cantidad de movimiento. En el punto B me dice la cantidad de movimiento inicial del sistema. Y el sistema está constituido por el cuerpo A y por el cuerpo B. Entonces, la suma de la cantidad de movimiento del cuerpo A y el cuerpo B me va a dar la cantidad de movimiento inicial del sistema. En el punto C, las velocidades finales de ambas esferas después del choque. En esta se utiliza la fórmula que vimos. Velocidad tanto de A después del choque como velocidad de B después del choque. Voy a reemplazar con los datos que ya tenemos, que ya sacamos con anterioridad y resuelvo siguiendo las reglas matemáticas. Primero las multiplicaciones, lo que está dentro del paréntesis, para por último sumar o restar dependiendo de los signos, ¿verdad? 17 en este caso sale dividido 9 y el resultado es 1,88 metros por segundo, la velocidad del cuerpo A después del choque. La velocidad del cuerpo B, también la fórmula correspondiente voy a reemplazar por los datos que ya obtuve y voy resolviendo. Primero las multiplicaciones, lo que está dentro del paréntesis, voy realizando paso a paso y al final acá la división me da 3,88 metros por segundo, que es la velocidad del cuerpo B después del choque. En el punto D me pide la cantidad de movimiento final de cada esfera.
Eso hace referencia a la cantidad de movimiento después del choque. En la cantidad de movimiento después del choque voy a utilizar la velocidad de A después del choque. Entonces, masa del cuerpo A que se mantiene y su velocidad que sí varía después del choque. La multiplicación me da 3,76 kilogramos metros por segundo. Lo mismo hago para el cuerpo B. Masa del cuerpo B que se mantiene y la velocidad de B después del choque. Me va a dar 27,16 kilogramos metros por segundo. Muy bien. En el último punto me pide la cantidad de movimiento final del sistema. La cantidad de movimiento final del sistema va a estar constituido por la suma de la cantidad de movimiento del cuerpo A después del choque, la cantidad de movimiento del cuerpo B después del choque. Sumado, ambos me va a dar la cantidad de movimiento final del sistema.